La contaminación del agua de los ríos es causada principalmente por el vertimiento de relaves mineros, especialmente en su parte alta y media de la cuenca, también debido a aguas servidas urbanas y a desagües industriales a lo largo de todo su cauce. Dicha contaminación es resultado de la presencia de elementos físicos, químicos y biológicos, que en altas concentraciones son dañinos para la salud humana y el ecosistema. Solo en el río Rímac se han contabilizado 174 descargas de aguas de origen tanto minero como industrial, agrícola y doméstico, y estas lo han convertido en un río calificado como muerto. Las aguas fluviales que ingresan a la planta de tratamiento de Sedapal en La Tarjea muestran altos niveles de contaminación, especialmente por metales pesados, con valores que sobrepasan las normas nacionales y las recomendaciones internacionales. Los centros mineros en la parte media y alta de la cuenca son los principales responsables de esta contaminación. Sus relaves cargan el río de sólidos, elementos químicos y sustancias tóxicas metálicas y no metálicas, incluyendo el hierro, manganeso, plomo, cadmio, aluminio y arsénico, como podemos apreciar en el cuadro, en el cual se ven los niveles máximos, mínimos y promedios de estos metales comparados con los estándares de calidad de agua potable que recomienda la OMS debe tener las aguas de un río. La contaminación del río Rímac por aguas servidas se manifiesta también por indicadores como las bacterias coliformes termotolerantes y la demanda bioquímica de oxígeno. Monitoreos recientes indican que los valores máximos superan los niveles normativos y los parámetros de diseño iniciales de las plantas de tratamiento que posee Sedapal, lo cual demanda una adecuación de estos sistemas y esto un aumento de los costos de operación. Y esto todos los limeños lo pagarán y lo percibirán a través de su recibo de agua. Acá podemos apreciar la comparación de los valores encontrados y recomendados en los 4 puntos de monitoreo ubicados a lo largo de la cuenca del río Rímac y en la parte derecha los valores mínimos y máximos de la demanda bioquímica de oxígeno de las zonas alta, media y baja del río comparado con la Ley General del Agua de clase 2. Yo les voy a hablar sobre filtro de carbón activado. La filtración de carbón activado es utilizado en el tratamiento de agua para eliminar contaminantes como materiales orgánicos, ya que el agua mientras viaja a través de kilómetros de tuberías bajo tierra, esa agua se ensucia, por decirlo así, ¿no? Y como también los químicos que hay en el agua hace que tenga un sabor y olor desagradable. Por eso el filtro de carbón activado es necesario, ya que esto absorbe eficientemente los contaminantes del agua sin filtrar los minerales esenciales que se requiere. Así un agua purificada con carbón activado es un agua más pura. Los purificadores de carbón activado, como podemos observar en la imagen, son paquetes listos para ser armados e instalados y constan de un tanque de fibra de vidrio, una válvula de montaje superior que puede ser automática o puede ser manual, un distribuidor tanto inferior y superior, ¿no? Como podemos observar en la imagen. Aquí, por ejemplo, está lo que es el agua sin tratar y por aquí sale ya el agua filtrada. Y claro, también se requiere de carbón activado, ¿no? Que podemos observar en esta parte. En esta imagen podemos observar que el filtro de carbón activado atrapa, como podemos ver en esta imagen, las partículas o las impurezas más pequeñas, ¿no? Eliminando, por ejemplo, el cloro y otros contaminantes comunes como benceno, radón, químicos orgánicos volátiles tales como pesticidas, herbicidas y cientos de otros químicos artificiales que pueden ponerse en contacto con el agua. Eso sería todo y le doy pase a mi compañera. Gracias. Prosiguiendo con la exposición, yo les voy a hablar sobre la ósmosis inversa. Para ello debemos saber qué es la ósmosis. La ósmosis está basada en la búsqueda del equilibrio y cuando se ponen en contacto dos fluidos con diferentes concentraciones de sólidos, se van a mezclar hasta que la concentración sea uniforme. Si estos fluidos están separados por una membrana permeable, la cual va a permitir el paso a su través de un fluido,
Este fluido que se moverá a través de esta membrana será el de menor concentración, de tal forma que pasa al fluido de mayor concentración. Al cabo de un tiempo, el contenido en el agua será mayor en uno de los lados de la membrana. La diferencia de altura entre ambos fluidos se conoce como presión osmótica. Ahora, para la ósmosis inversa, si se utilizara una presión mayor a la presión osmótica, se va a producir un efecto contrario. Los fluidos se presionan a través de la membrana mientras que los sólidos disueltos quedan atrás. Ahí podemos ver en la imagen que en la parte derecha nos muestra la ósmosis inversa, en donde la presión externa va a ser mayor a la presión osmótica, y esto va a hacer de que el agua pase por la membrana permeable y se queden los sólidos, bacterias y demás componentes que contaminan el agua. Algunas aplicaciones de ósmosis inversa son la desalinización de agua de mar para el consumo humano, la purificación de agua, el tratamiento de aguas de proceso y aguas residuales y tratamiento de agua de lixiviada en rellenos sanitarios. En este caso, hemos elegido el río Rímac. Entonces, vamos a tomar una corriente de agua contaminada del río Rímac que va a entrar a este proceso de ósmosis inversa. Tenemos el flujo 1, en donde va a ser la corriente de agua contaminada. Esta va a pasar por el proceso de ósmosis inversa. Esta agua contaminada va a ser filtrada por medio de la membrana permeable, la cual va a generar dos flujos. Un flujo va a ser el flujo 2, en donde va a salir agua, que después esta va a ser mineralizada y clorada para poder tener agua limpia. Y el otro flujo va a ser el flujo 3, que va a ser agua residual. Esta va a contener algunos desechos, algunos sólidos, bacterias que venían del agua del río Rímac. Continuando con la exposición, yo vendría a explicar lo que es el proceso de filtración de sedimentos. Es el proceso de separación sólido-líquido que se utiliza en los sistemas de tratamiento de agua para disminuir la concentración de sólidos suspendidos que se encuentran en ella. Existen varios tipos de filtros y cada uno de ellos tiene su aplicación dependiendo del tamaño y concentración de partículas que ha de retener. En cuanto a la concentración de partículas, en una línea de filtración se puede tener diversos filtros en serie para retener partículas del mismo tamaño o uno diferente. Esto debido a que existen filtros para altas cargas de sólido y otras para cargas menores. Los filtros que se utilizan cuando tenemos altas cargas de sólido tienen la peculiaridad de contar con mecanismos de limpieza que se activan al saturarse el filtro. Sin embargo, la mayoría de estos filtros dejan pasar un cierto porcentaje de partículas iguales o superiores al micraje que dicen retener. Existen aplicaciones donde se puede permitir el paso de partículas, por lo que se hace uso de otro tipo de filtros. Estos se eligen de acuerdo a su eficiencia de filtración y al tamaño de partículas que se busca retener. Entre ellos están los filtros de bolsa, membranas, filtros de cartucho. Al no contar con un mecanismo de limpieza, una vez que estos filtros se saturen, generalmente hay que desecharlos. Por ello, no es viable filtrar corrientes con altas cargas de sólido con este tipo de tecnologías. Como podemos ver aquí en esta imagen, nos muestra el proceso de separación y rango de presión de operación, el tamaño típico de filtración y el rango típico de tamaño de algunas sustancias comunes que podemos encontrar en este proceso. Los medios filtrantes, ¿qué son? Pues cualquier material que en condiciones de operación específica es permeable a uno o más componentes de una mezcla, solución o suspensión e impermeable a los componentes restantes, es un medio filtrante. Su principal rol es causar la separación de partículas de un fluido con el mínimo consumo de energía. Entre ellos tenemos mallas y telas tejidas de metales, polímeros o fibras naturales como el algodón. Podemos ver el tejido de monofilamento y el tejido de multifilamento. Los materiales no tejidos, que son una acumulación de fibras adheridas entre sí por agentes químicos o medios físicos. Las membranas, que son materiales permeables, usualmente son polímeros y cerámicos que de acuerdo con el método de fabricación de la membrana se pueden obtener diversas estructuras como las que se muestran a continuación.
y los materiales granulares que se usan como medios filtrantes o sistemas de soporte en los filtros de lecho profundo. En cuanto a filtración tenemos dos tipos. Cuando las partículas son más grandes que los poros del medio filtrante, estas se depositan en la superficie del medio formando una torta. A este proceso se le conoce como filtración de superficie. Y cuando las partículas son más pequeñas que los poros del medio filtrante, la retención ocurre en la estructura interna o profundidad del material. Esto se logra por la atracción de cargas electrostáticas entre el material y el contaminante, por el camino tortuoso que tienen que recorrer los sólidos dentro de la profundidad del medio filtrante. Sin embargo, no todas las partículas se retienen en la estructura interna, como se puede ver. Algunas logran pasar al efluente. A este fenómeno se le denomina filtración de profundidad. Eso sería todo por mi parte.